Temor de Dios. Cuando escucha una frase como esas, ¿qué entiende por el temor a Dios? ¿Por qué tener temor a Dios? Es otra pregunta que frecuentemente nos hacemos cuando leemos en las Escrituras una frase que es tan constante en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Y para qué caminar con temor reverente? Que es un término interesante que vamos a desarrollar hoy. Le hago estas 3 preguntas iniciando el mensaje de hoy para que empiece usted a reflexionar entonces de qué se tratan. ¿Cuál podría ser la respuesta que usted tenga ante eso? Y es que una de las cosas que más debería de mantenernos enfocados y animados en un tiempo como estos es que deberíamos de estar aprovechando muy bien el tiempo para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Es un buen tiempo para que usted y yo estemos invirtiendo en esto. Y es que a lo largo de este tiempo es obtener el mayor de los éxitos que podríamos alcanzar usted y yo también en este mundo. Se trata de eso. Mucha gente persigue el éxito con otras cosas, pero yo le motivaría hoy a que el éxito, el verdadero éxito por el cual usted y yo podríamos estar luchando en este mundo, es por el conocer a Dios, por el conocimiento a Dios. Y es que cada vez que usted escucha un mensaje bíblico, cada vez que usted se conecta con nosotros, se convierte en una oportunidad muy valiosa, y es una oportunidad que da Dios para seguir revelándose a usted. Dice el Salmo 86:11, instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón, para temer tu nombre. Vean qué interesante donde empieza a aparecernos entonces hoy el término que vamos a estar desarrollando, temor a Dios. Y en estos tiempos seguimos estando expuestos, digo yo, a desenfocarnos, y hay que estar muy alertas ante esto. A desenfocarnos y salirnos de ese camino, el camino que Jesús nos trajo para llevarnos al Padre. Y es que el mundo se sigue complicando más, no sé si usted lo ha notado. Y seguimos viendo cómo el amor se sigue enfriando. Y esto también lo tengo que decir con nostalgia, con dolor. Qué doloroso es ver cómo nos seguimos ocupando cada día más y a la vez alejándonos de las personas que más amamos. Se están perdiendo los vínculos fuertes de amor que nos tenían cerca y nos mantenían juntos, nos mantenían unidos. La falta de temor a Dios se sigue acelerando a niveles muy preocupantes. Pero lo que no debería de estar ocurriendo es que la iglesia de Cristo, usted y yo, camine sin este temor a Dios. Quisiera que se detenga un momento, quisiera que haga una pausa y reflexione en lo siguiente. 4 puntos que quiero proponerle hoy que usted podría reflexionar. El primero, usted podría continuar su vida preocupándose por este virus y por la crisis económica que se avecina. Ese es un punto que podría causar preocupación. Otro punto, usted podría seguir creando expectativas de que las cosas van a mejorar, pero perfectamente podría ser que solo se quede en eso, en expectativas. El punto 3, usted podría tomar la decisión que muchos hemos tomado, y es invertir en el conocimiento. ¿En qué conocimiento? De conocer al Dios de la Biblia. Y el otro que también podría usted tomar en cuenta hoy y reflexionar es que usted podría tomar el desafío que un grupo de 12 hombres hace más de 2000 años tomaron, y es seguir a Jesús y convertirse en un aprendiz de Él. ¿Cuál decisión va a tomar? ¿O cuáles de estos 4 puntos que acabamos de reflexionar? Le puedo garantizar que la mejor decisión que puede tomar, y esto se lo garantizo, en un mundo en donde pareciera que la esperanza se está agotando, es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo.
De igual manera, si usted ya tomó esa decisión, le garantizo que lo mejor que puede hacer es seguir generando conocimiento, acompañado de pasión por conocerle más. Y es que para hacerle frente a la nueva dinámica social a la que estamos pronto a hacerle frente, el pueblo de Dios debe tener la capacidad de no dejarse envolver por el mundo. Eso debemos tenerlo muy claro. Definitivamente debemos estar preparados para no dejarnos permear, permítame usar ese término, por las leyes que vendrán en contra de los principios y de los valores cristianos. Debemos actuar inteligentemente. Y permítame entonces darle hoy el texto bíblico en el que vamos a estar desarrollándonos. Y vamos a estar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Pero vamos a iniciar en el versículo 13 y prácticamente vamos a terminar ese capítulo. Muy bien, entonces vamos a ir al versículo 13. Y dice el versículo 13 de la primera carta de Pedro en el capítulo 1. ¿Por qué le decía que debemos actuar inteligentemente? Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y vamos a detenernos ahí. ¿Por qué le decía que debemos en un tiempo como el que se avecina, para hacer frente a esta nueva dinámica social, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, debe de actuar con inteligencia? En el mundo antiguo existía una práctica de recogerse la túnica cada vez que era necesario trasladarse con rapidez de un lugar a otro. Pedro, en este versículo que estábamos leyendo, de alguna forma emplea el término dispónganse a actuar con inteligencia, o también me gusta cómo lo presenta la Reina Valera 1960. Dice que ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, Pedro de alguna forma emplea este término de forma metafórica a los procesos mentales, y escuche muy bien esto. ¿Por qué le digo que podemos hacer una relación con este recogerse la túnica que utilizaba la gente en el mundo antiguo para trasladarse de un lugar a otro con mucha rapidez? De igual manera, nosotros tenemos que prácticamente rechazar argumentos vacíos y obstáculos del mundo con rapidez. Ahí es donde podemos relacionar esta frase de dispónganse a actuar con inteligencia. Qué importante tomar este consejo de tener dominio propio, porque Pedro también nos presenta este término en esta lectura de hoy. ¿Cómo lo necesitamos constantemente, el dominio propio? ¿Cierto? Este dominio propio se convierte en un tipo de sobriedad mental y también espiritual, que incluye conceptos como constancia, claridad en todo y excelencia moral. ¿Escuchó muy bien? El cristiano que logre tener dominio propio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones que da el mundo, principalmente en un tiempo como estos, en donde nuevamente nos envolvimos en una dinámica acelerada. ¿Se ha dado cuenta de eso? El mundo y la sociedad nuevamente nos envolvió y estamos muy acelerados y prácticamente el orden y las prioridades y distracciones llegaron otra vez a ser parte de nuestra dinámica diaria. Observemos un detalle importante, como todo tiene secuencia, hasta lo que hemos conversado hasta ahora. Pedro dice que necesitamos actuar con inteligencia. O sea, esta inteligencia es a partir del conocimiento que podemos tener de Dios basado en la palabra que Él nos dejó. También estamos utilizando cronológicamente otro término que apareció en acción, que es dominio propio.
Importante el dominio propio. Y entonces también nos lleva a la obediencia. ¿Cómo se nos aparece esta palabra obediencia en la Biblia, cierto? ¿Cómo aparece constantemente? La verdad es que no se puede omitir una palabra que es tan constante en la palabra de Dios. No puede pasar por alto. Y acá Pedro entonces hace una conexión con el término. Porque entonces el versículo 14, Pedro continúa. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Vean qué importante ese detalle. Pareciera que los malos deseos, Pedro está dando por sentado que los teníamos antes. Entonces, ojo, aquí necesitamos empezar a revisar algunas cosas. ¿Cómo están esos malos deseos que presenta Pedro hoy? ¿Son parte del pasado? ¿Son parte de nuestra antigua vida? ¿O, bueno, será que Dios hoy también nos quiere jalar un poquito de las orejas? Y nos está diciendo que también todavía hay malos deseos que siguen persistiendo en nuestra mente. De hecho, los receptores, porque aquí la ignorancia que está hablando, porque la segunda parte del versículo continúa diciendo, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Está apareciendo otro término acá, ignorancia. Y esta ignorancia está descrita y significa lo siguiente, sin conocimiento de Dios. Así que no se sienta mal. Esta ignorancia no es despectiva, no. Esta ignorancia que está escrita acá es cuando no hay conocimiento de Dios. Y de hecho los receptores de esta carta eran gentiles, que antes de acudir a Cristo practicaban religiones paganas. Entonces aquí es donde podemos hacer una relación que la ignorancia que Pedro está hablando acá definitivamente es cuando no hemos conocido a Dios. La forma de conocer a Dios se logra generando conocimiento en la palabra de Dios. Eso téngalo muy, muy claro. Pero ese conocimiento hay que agregarle algo esencial. Y aquí viene otro término que nos va a aparecer hoy. Es la sabiduría. Usted puede tener mucho conocimiento y poca sabiduría. ¿Sabía eso? Podríamos decir que la sabiduría es saber utilizar el conocimiento, poner en práctica los conceptos que Dios nos revela por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Pero entonces, hago una pregunta. ¿De dónde proviene la sabiduría? Vamos a ir a Proverbios 1:7. Y aquí está el secreto. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, volvemos a leerlo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Esto es lo que vamos a ir desarrollando hoy en estos minutos. Temor de Dios. ¿Qué entiende? ¿Qué entendemos por temor de Dios? Bueno, voy a darle una descripción que me parece que es muy acertada, de acuerdo a lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, permítame iniciar por ahí, por darle entonces un significado de qué se trata este temor de Dios. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Escuchó muy bien. Es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, y que en cualquier momento puede pedirnos cuenta de nuestros actos. Ahora, no es tener miedo, es tener respeto por ese ser maravilloso que nos ama y dio a su Hijo por nosotros. ¿Le cambia un poco la perspectiva de lo que entendía por temor a Dios? También podríamos encontrar, y encontré otro significado que quiero compartírselos. Dice que el temor a Dios también es tener la conciencia continua
de que Dios nos observa y conoce absolutamente todo de nosotros. El temor a Dios implica asombro, reverencia, amor y confianza en Él. Y acompaña también el conocimiento, la humildad, la obediencia y la bendición. Veamos la siguiente, y voy a utilizar este término, radiografía, que la palabra de Dios tiene para hacernos hoy. Dice el Salmo 139, en los primeros 4 versículos, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Habrá algo que se escape entonces del conocimiento de Dios hacia nosotros? Estos verbos hebreos que pueden interpretarse como verdades eternas, estos dos que nos aparecen acá, examinas y conoces. Las palabras conocido, entendido, escudriñado y te son conocidos aluden entonces a la omnisciencia de Dios. Nada sucede en este mundo sin el previo conocimiento de Dios. Todo lo conoce. No hay nada que se escape de ese conocimiento de Dios. No hay nada que podamos ocultarle. De hecho, la palabra escudriñar que se utiliza acá en este salmo, empleada en el verso 3, proviene de la raíz hebrea sará, que significa medir. Escudriñar entonces podría ser medir. Y la palabra caminos no necesariamente denota la acción de caminar, sino de la conducta diaria. Vean cómo ya entonces esto se empieza a poner interesante. Ante una realidad como estas, le haría 2 preguntas. ¿Podemos ocultarle algo a Dios? ¿Hay algo que podríamos ahí poner debajo de la cama para ocultárselo? ¿Habrá algún pensamiento que podríamos esconder y que Dios no lo conozca? ¿Será que ante esta realidad debemos seguir viviendo de la misma forma? ¿O le cambia la perspectiva de cómo debería vivir? Si a usted no le cambia en nada la forma de cómo deberíamos de vivir, pues entonces preocúpese, porque algo no está bien, algo hay que revisar. Este se convierte en uno de los más grandes desafíos, y permítame también utilizar esa palabra. Es el mayor de todos los desafíos que podríamos encontrar en la palabra de Dios. Y entonces voy a utilizar esta frase: vivir con temor reverente. Esto es lo que Pedro hoy nos quiere presentar, y esto es lo que hoy mi expectativa es que usted, al igual que yo, también ojalá este mensaje esté penetrando en lo más profundo de su ser, en su alma, en su corazón, y que a partir de hoy entonces se tomen decisiones. Este es el mayor desafío, iglesia. Caminar con un temor reverente. Si ya entendimos de qué se trata el temor, entonces ¿por qué debemos tener temor a Dios? Voy a ir al Proverbios 16 y versículo 6, que nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oigan qué interesante esto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí vamos entonces a empezar a encontrar el por qué deberíamos usted y yo tener temor a Dios. Pareciera que el temor entonces también se convierte en un aliado para apartarnos del mal, según el proverbio. El temor de Dios es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos nuestros cambian
por los de Dios. El temor de Dios representa de alguna forma la fe. Y la misericordia y verdad representan las buenas obras que demuestran esa fe. O sea, estas obras nos inclinan por corregir el pecado y apartarnos del mal. Podríamos encontrar el por qué también el temor a Dios nos sirve de mucho en un tiempo como estos. Pareciera que cuando tenemos esa reverencia, ese respeto a Dios, porque entendemos que Él siempre nos observa, porque entendemos que Él conoce todos nuestros pensamientos. ¿Será que entonces el temor a Dios podríamos aplicarlo como una herramienta efectiva que entonces nos aparte del mal? Porque hay que entender algo muy claro. Si yo respeto a Dios y tengo reverencia por Él, entonces yo no voy a querer hacer lo que a Él no le parece. Entonces, de alguna forma, el temer a Dios por ese respeto que yo tengo hacia Él y esa reverencia, me aleja del mal. Me aleja también del pecado. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué caminar entonces con temor reverente? Voy a darle 3 puntos que considero que son importantes y pueden cambiarnos muchísimo nuestra perspectiva también de vida en cuanto al temor. El primer punto es que con temor a Dios puedo caminar en santidad. Podríamos lograrlo. Aquí en la lectura de hoy, 1 de Pedro capítulo 1, en los versículos 15 y 16, dice Pedro: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Dios es la norma cristiana de la vida santa. De ahí inicia la santidad. Y nosotros necesitamos entender que de ahí parte también a lo que somos llamados. Dios es santo, Dios es perfecto. Y Pedro aquí lanza otro desafío: sean santos. Sean ustedes santos como Él es santo. De hecho, el único atributo que encontramos en la palabra de Dios que se le hace hincapié repitiéndose seguidamente, el santo. En Apocalipsis, santo, santo, santo. Apocalipsis 4:8 dice: cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y de día y de noche repetían sin cesar: santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. La razón para practicar una manera santa de vivir es que los cristianos estamos asociados con el Dios Santo y debemos tratarlo tanto a Él como a su palabra con respeto y con reverencia. Le decía que de ahí inicia nuestra santidad, entendiendo que el Dios que nosotros tenemos es un Dios santo. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto nos lo dice Hebreos 12:14. La santidad inicia desde el momento en que Jesús produce un nuevo nacimiento en nuestra vida. No tiene que ver con apariencia externa, y tome nota de eso. La santidad no tiene nada que ver con apariencia externa, ni tampoco de regulaciones, ni de reglas que han sido impuestas por hombres. Tiene que ver con que Dios nos apartó para su uso exclusivo y divino. De hecho, la palabra santo proviene de la palabra hebrea kadosh, que tiene que ver con algo que es apartado para ser puro e incorruptible. Pedro nos exhorta a ser santos en todo lo que hagamos, como también es santo quien nos llamó.
El otro punto que quiero compartirles del para qué debemos caminar con un temor reverente es que con temor a Dios puedo tener una comunión íntima con Él. El Salmo 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Otra vez el término nos aparece acá. Y a ellos hará conocer su pacto. Comunión íntima. Escuchó el término. Del hebreo sot. Expresa la idea confidencial. Escuche qué interesante esto. Esta comunión íntima tiene que ver con también una palabra que usted y yo conocemos que es confidencial y se refiere a la revelación de un material secreto o restringido a un círculo de confidentes. Dios tiene derecho a ocultar lo que Él desee, pero también puede revelar su consejo, el consejo secreto a quien Él quiera. En este caso, en este salmo, se revela a los que le temen, o sea, a quienes confían en Él y le son fieles. El temor a Dios nos genera una comunión íntima con Dios. Y el tercer punto y el último es, el temor a Dios me hace respetarlo y honrarlo en todo lo que hago. No solamente en lo que digo, sino en lo que hago. Primera de Pedro 1:17 dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. En palabras simples, Pedro nos dice que si de verdad somos cristianos, deberíamos de conocer a Dios y saber que Él juzga las obras de todos sus hijos con ecuanimidad. Eso es lo primero. El cristiano respetará a Dios y su anhelo es honrarle con su manera de vivir. Le decía antes también en el punto de santidad que la santidad no se trata de aspectos externos. No se trata de aparentar que yo soy el mejor de todos los cristianos y el más santo. No, se trata de una manera de vivir y con esa manera de vivir yo puedo honrar y respetar a Dios o puedo hacer lo contrario. No olvide, Dios nos observa constantemente y no podemos ocultarle absolutamente nada, lo que implica que el temor debe estar por encima de todo, como un principio de respeto y devoción a Él. No se trata de un temor por miedo. Y aquí entonces nos aparece también este término que muchas veces hemos escuchado. Hay personas que tienen un concepto que el temor a Dios es tenerle miedo, pero no se trata de miedo. Se trata de respeto y de devoción. Cuando yo respeto y tengo devoción hacia Dios, lo honro en mi manera de vivir, en todo lo que hago. No lo haga con ese sentir de miedo. No lo haga, no se equivoque. No lo mezcle con el miedo. Debemos honrarlo en todo, porque Él pagó un precio muy alto por perdonarnos. Así que el temor a Dios se convierte en un resultado de lo que Él hace en el cristiano. Siempre hay una acción primero de parte de Dios. Siempre hay una acción que Él genera. Y el temor a Dios es un resultado de lo que Él ha hecho. No vivo con temor porque me veo obligado de ninguna manera, sino porque me deleito en hacerlo, porque le amo. Y si lo amo, lo respeto. Este es el verdadero temor a Dios. Le decía al inicio que este es un tiempo para crecer en el conocimiento de Dios. Al inicio del mensaje se lo decía. Anhelar la sabiduría para poder aplicar este conocimiento en mi manera de vivir.
Como un principio aprendido hoy, el temor a Dios. El temor a Dios. Conocimiento, que lo genera la palabra de Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. O sea, necesito sabiduría para poder aplicar el conocimiento de la palabra de Dios. Y este me lleva a tener una manera de vivir con un principio aprendido hoy. Temor a Dios. Y concluyo. Quiero terminar exhortándole a vivir con temor reverente a Dios. Y mientras seamos peregrinos, como lo dice el apóstol Pedro. Dejándonos muy claro que el combustible que mueve este temor es teniendo claro a quién es el que respetamos y a quién es el que honramos. Y termino entonces con lo que nos queda del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. El conocimiento de Dios, la palabra de Dios, que es la herramienta que usted y yo hoy tenemos en nuestras manos, todavía tenemos el privilegio de tener este libro maravilloso y generar conocimiento en nuestra vida para seguir conociendo a Dios, seguir anhelando con temor a Dios. La sabiduría para aplicar estos conceptos es lo que nos abre el entendimiento para entender verdades tan maravillosas como estas. El Evangelio ya llegó a nuestra vida y ese es el conocimiento que usted y yo necesitamos hoy. Caminemos, vivamos con un temor de reverencia al Dios que respetamos, al Dios que amamos, al Dios que queremos honrarle en todo lo que hagamos en nuestra vida, con temor hacia Él, con temor de reverencia.